¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Seguimos profundizando en la idea de intervenir en la educación y pues sabemos que no es simplemente aplicar técnicas, sino comprender la complejidad de los contextos sociales y culturales. En este caso, pues nos va a servir para proponer acciones que transformen realidades, donde la intervención se va a convertir en un puente entre la teoría y la práctica, entre una reflexión crítica y acción concreta. En esta clase abordaremos cómo la planeación y el diseño de estrategias educativas deben estar sustentadas en diagnósticos rigurosos y en una mirada ética que busque la equidad y la inclusión. Como señala Antoni Zabal en 1999, la intervención educativa debe ser entendida como un proceso intencional que orienta, acompaña y transforma las experiencias de aprendizaje siempre desde la perspectiva de la mejora y la inclusión. Los invito a que este análisis nos ayude a tejer caminos de justicia educativa, coherencia institucional y compromiso ético. Bienvenidos. Bueno, vamos a cerrar la unidad número 1, donde vamos a hablar sobre el 1.4, a quién se educa, el 1.5, cuándo inicia y termina la educación. ¿A quién se educa? Pues esta reflexión nos invita a reflexionar sobre el papel del educador y la amplitud de los sujetos de la educación. No se trata únicamente de identificar los estudiantes como receptores del proceso, sino de reconocer que la educación es un acto integral que involucra la formación de conciencia, la transmisión de valores y la construcción de ciudadanía. La formación integral del educador subraya que el docente no solo permite los conocimientos, sino que forma también personas en su totalidad, el intelecto, las emociones y la ética. Pues esto va a implicar que la intervención educativa debe estar orientada a desarrollar competencias críticas y sociales, más allá de los contenidos académicos. La responsabilidad de transformar la conciencia humana busca educar un acto político y social que implique asumir la responsabilidad de formar sujetos capaces de cuestionar y transformar su entorno. Zavala en 1999 sostiene que la intervención educativa debe ser entendida como un proceso intencional que orienta, acompaña y transforma las experiencias del aprendizaje. Bueno, pues podemos decir que educar es formar seres humanos completos, no solo transmitir información. La pregunta ¿a quién se educa? Se responde con amplitud. Se educa a niños, jóvenes, adultos y comunidades, pero sobre todo se educa a personas con capacidad de transformar la sociedad. La educación es un proceso integral donde el docente, desde su vocación y ejemplo, asume la responsabilidad de guiar la conciencia crítica y la acción transformadora de los estudiantes. Bueno, un reto. Tenemos un reto que es el de tener una educación integral. Bueno, aquí nos plantea que la formación docente debe ser holística, es decir, atender al ser humano en todas las dimensiones y niveles de conciencia. La idea central es que la educación no puede ser fragmentaria, pues su misión es acompañar al desarrollo pleno de la persona. La formación holística del docente pues nos va a señalar que la educación integral se asemeja a la medicina, requiere cautela y visión global. El docente no solo transmite conocimientos, sino que atiende el cuerpo, la mente y el espíritu del estudiante. Peñalosa en el 2000 afirma que la formación docente debe ser holística, atañendo al ser humano en su pleno desarrollo, y exige cautela y no puede ser fragmentaria. Las 6 dimensiones humanas, corporal, pues viene siendo el cuidado físico y hábitos saludables, el social, que viene siendo la convivencia y participación comunitaria, la cognitiva, que viene siendo el desarrollo intelectual y pensamiento crítico, lo emocional, que es el manejo de sentimientos y empatía, la estética, que es la apreciación de la belleza y la creatividad, la espiritualidad, que busca el contenido y sentido de la trascendencia. Por ejemplo,
Un programa escolar que combina deporte, talleres artísticos, debates académicos y espacios de reflexión espiritual. Vemos también como la mayoría de estas 6 dimensiones humanas nos podemos apreciar dentro del programa de la nueva escuela mexicana, donde busca tener ciertos valores y ciertos pesos en algunas situaciones para mejorar la educación. Y si hablamos de los 5 niveles de conciencia, pues tenemos el personal, que es el autoconocimiento y responsabilidad individual; el comunal, que es la pertinencia y solidaridad como el grupo; el social, pues que vendría siendo el compromiso con la sociedad y la justicia; planetaria, que es la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente; la cósmica, que es la visión trascendente de la vida y del universo. Por ejemplo, proyectos educativos que integran reciclaje, vendría siendo la planetaria; servicio comunitario, sería lo comunal; y reflexión filosófica, que sería la cósmica. Recordemos que en 1999 Edgar Morin sostiene que la educación debe enseñar las condiciones humanas en su complejidad, integrando las dimensiones biológicas, sociales, culturales y espirituales. Asimismo, también Zavala enfatiza que la intervención educativa es un proceso intencional que transforma experiencias de aprendizaje y por ello debe atender la totalidad del ser humano. Paulo Freire también en 1997 recuerda que la educación es un acto de amor y de valor que no puede temer a la crítica ni la transformación de la realidad. Bueno, pues esta lábica nos invita a entender la educación integral como un reto y una responsabilidad ética. Formar seres humanos completos, capaces de pensar críticamente, convivir solidariamente y vivir en armonía en su entorno y consigo mismos. Bueno, desafortunadamente tenemos un sistema educativo profundamente enfermo, pues aquí la crítica es contundente al estado actual de la educación. Señalemos que el problema no es únicamente técnico o científico, sino profundamente humano. Se denuncia un desequilibrio: más profesores que educadores, más doctores en ciencias de la educación que sabios capaces de comprender al ser humano, y un déficit de vocación para la vida. Si decimos que es más ciencia y menos conciencia al actuar, pues el sistema está privilegiando la acumulación de conocimientos técnicos, pero está descuidando la formación ética y crítica. Por ejemplo, en México múltiples evaluaciones estandarizadas como la Planea, que lo vemos cada año, miden competencias cognitivas, pero dejan a un lado la formación de los valores y ciudadanía. Más información, menos ejemplos de vida. Se transmite información sin que el docente encarne un modelo de vida coherente. Por ejemplo, hay casos de corrupción en instituciones educativas que contradicen los valores que se enseñan en el aula, generando la desconfianza en los estudiantes. Más competencia, menos amor por la vida. La lógica de la competencia académica y laboral desplaza la solidaridad y el sentido humano de la educación. Por ejemplo, rankings universitarios que priorizan productividad científica sobre el impacto social, dejando invisible proyectos comunitarios de gran valor. Paulo Freire en 1997 advierte que la educación no puede ser neutra: o sirve para la domesticación o sirve para la libertad. Pues esta cita nos está reflejando que el déficit de humanidad en la educación conduce a reproducir desigualdades en lugar de transformarlas. Bueno, debemos reconocer que el verdadero problema del sistema educativo no es falta de ciencia o información, sino la ausencia de conciencia, ejemplo y amor de vida. La educación se enferma cuando se convierte en un proceso mecánico, desconectado de la humanidad de quienes enseñan y aprenden. Pues esta crítica nos va a recordar que el reto de la educación contemporánea es recuperar su vocación humanista, formar educadores que sean guías de vida y no solo transmisores de datos, y construir un sistema que priorice la conciencia y solidaridad sobre la competencia vacía. Bueno, en nuestra ontología también se habla de los 4 aprendizajes estratégicos que se presentó en un modelo de propuesta por parte de Ramón Gallegos en 2003 y la UNESCO, que define la formación integral del educador a
través de cuatro aprendizajes fundamentales. Pues esos aprendizajes buscan a trascender la enseñanza tradicional y formar personas capaces de pensar críticamente, actuar con responsabilidad, convivir solidariamente y desarrollarse espiritualmente. Bueno, por ejemplo, tenemos la de aprender a aprender, que implica desarrollar la capacidad de autogestión del conocimiento, potenciando la curiosidad, la atención y la intuición. Por ejemplo, programas de educación que continúan en las universidades mexicanas que promueven el aprendizaje autónomo mediante plataformas digitales, donde los estudiantes deciden su ritmo y profundiza su área de interés. Aprender a hacer. Se refiere a transformar la realidad en acción inteligente, tomando riesgos e iniciativa. Por ejemplo, proyectos de emprendimiento social en secundarias técnicas de un estado de nuestro país, donde los estudiantes diseñan soluciones para problemas comunitarios, como el reciclaje o el acceso al agua potable. Aprender a convivir. Busca fomentar relaciones sanas y solidarias, reconociendo la interdependencia entre seres humanos y el planeta. Por ejemplo, programas de educación intercultural en comunidades indígenas que promueven el respeto a la diversidad cultural y lingüística, fortaleciendo la cohesión social. Y por último, pues aprender a ser, que está orientado al autoconocimiento, la espiritualidad interior y la vivencia de valores humanos genuinos. Un ejemplo de estos podría ser pues, talleres de educación socioemocional implementados por la SEP en escuelas públicas que ayudan a los estudiantes a manejar sus emociones y fortalecer su identidad personal. Una publicación de la UNESCO en 1996, en su informe La educación encierra un tesoro, señala que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares, que son los que acabamos de ver. Ya Gallegos, en el 2003, adapta esos aprendizajes al contexto de la educación holista para destacar que el docente debe integrar la conciencia científica, social, solidaria y espiritual en su práctica. También Morín enfatiza que la educación debe enseñar la condición humana en su complejidad, integrando las dimensiones biológicas, sociales, culturales y espirituales. Pues bien, los cuatro aprendizajes estratégicos son la base de la educación integral, capaz de formar ciudadanos críticos, solidarios y conscientes en su papel de transformación social y ecológicos. Bueno, ahora hablaremos de las causas ocultas del desempeño docente. Bueno, pues acá se expone una crítica profunda del modelo educativo tradicional, señalando que el bajo desempeño docente no debe únicamente a factores individuales, sino a un paradigma formativo mecanista y fragmentario, el cual va a limitar la vocación y la humanidad de la enseñanza. El cientifismo y entrenamiento de memoria. En este caso solo se va a privilegiar la acumulación de datos y la repetición mecánica sobre el pensamiento crítico. Este ejemplo podríamos decir que en muchas escuelas se preparan los estudiantes para memorizar respuestas de exámenes estandarizados sin fomentar la comprensión y la aplicación práctica de ese conocimiento. Formación fragmentaria y mecanicista. La educación se divide en áreas aisladas sin conexión entre disciplinas ni integración de saberes. Por ejemplo, un alumno aprende matemáticas sin relacionarlas con problemas sociales o ambientales, perdiendo la oportunidad de aplicar el conocimiento en contextos reales. Hablar de educación para el examen de no para la vida, pues el sistema se centra en aprobar pruebas dejando de lado la forma integral. Por ejemplo, si en México la presión por resultados de evaluaciones como Planea han llevado a que docentes dediquen más tiempo a entrenar para el examen que a los proyectos comunitarios o desarrollo socioemocional, que pues para ellos sería más significativo. Bueno, si hablamos del paradigma newtoniano cartesiano sobre la pérdida de vocación y humanidad, la enseñanza se concibe como un proceso mecánico reduciendo al estudiante a un objeto de instrucción. Por ejemplo, docentes que por exceso de carga administrativa y burocrática
pierden la motivación de acompañar a sus alumnos en su desarrollo humano. Paulo Freire nos ha advertido que la educación no puede ser neutra, o sirve para la domesticación o sirve para la libertad. Bueno, entonces aquí vemos que el bajo desempeño docente no es solo un problema de capacitación, sino del modelo educativo. Mientras se mantenga un enfoque fragmentario y mecanicista, la educación seguirá formando individuos para aprobar exámenes, pero no para enfrentar la vida con conciencia crítica, ética y vocación. ¿Ves? Pues esto pues, nos invita a replantear la formación docente hacia un paradigma más humano, integral y liberador, pues donde el conocimiento se vincule con la vida y la vocación educativa para que se recupere en su sentido de transformador. La pedagogía del ejemplo. Bueno, subraya una verdad esencial. El maestro educa no solo con palabras, sino con la coherencia de su vida. Pues este texto afirma que el maestro educa en la medida de que su vida no dé testimonio contra lo que dice. Recordándonos que el ejemplo es la fuerza más efectiva para transformar la conciencia de los estudiantes. El ejemplo como una fuerza educativa. Educar no significa únicamente transmitir conocimientos, sino encarar valores y actitudes que los estudiantes pueden observar y replicar. La coherencia entre el discurso y la práctica. Cuando el maestro habla de respeto, justicia o responsabilidad, pero su conducta contradice esos valores, se pierde su credibilidad. Un ejemplo real podría ser si un docente que promueve la puntualidad pero llega tarde constantemente, transmite un mensaje contradictorio. Bueno, el ejemplo como un generador de cambios profundos, los estudiantes aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Por ejemplo, si en comunidades rurales en Chiapas, maestros participan activamente en proyectos comunitarios, como por ejemplo huertos escolares o brigadas de salud, inspiran a sus alumnos a involucrarse en la mejora de su entorno. Paulo Freire, en 1997, señalaba que la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. No puede temer al debate, al análisis de la realidad ni a la crítica. Bueno, esta cita nos refuerza que el ejemplo docente es un acto de compromiso ético y político. Bueno, la pedagogía del ejemplo es la base de una educación auténtica. Los estudiantes no solo aprenden conceptos, sino que se forman observando cómo sus maestros enfrentan la vida. La coherencia entre la palabra y acción es lo que convierte al docente en un verdadero educador. Como lo dicen por ahí, el ejemplo es la pedagogía más poderosa, capaz de generar cambios duraderos en la conciencia de los estudiantes para formar ciudadanos íntegros. El educando interpela al docente. Bueno, aquí pues nos muestra cómo los estudiantes cuestionan la práctica educativa, no desde la confrontación personal, sino de la necesidad de un cambio en la actitud y metodología del docente. Pues el estudio citado de la NED UNESCO 2006 pone en evidencia que los adolescentes valoran más la mejora del sistema educativo que la infraestructura y que demandan y lo que demandan es ser escuchados y comprendidos. La crítica al dictado repetitivo y metodología pasiva, los estudiantes rechazan clases centradas en la memorización y la transmisión unilateral de información. Por ejemplo, si en muchas secundarias mexicanas los alumnos se quejan de que las clases de historia se reducen a copiar fechas sin debate ni análisis crítico en los procesos sociales, sin darles la oportunidad de integrar, de cuestionar el suceder de las historias que han surgido en nuestro país, por ejemplo, y cómo se puede comparar con la actualidad. Necesidad de escucha y comprensión. Los jóvenes señalan que los estudiantes no siempre logran entender sus inquietudes ni darle voz en el aula. Un ejemplo real sería, por ejemplo, en programas de participación estudiantil en Oaxaca, los alumnos han pedido espacios para opinar sobre proyectos escolares, mostrando que la falta de escucha limita su motivación.
Con esto pues viene el cambio de actitud, no de persona. Los estudiantes no piden que se retiren a los docentes, sino que se transformen sus prácticas en actitudes. Por ejemplo, si en un país se impulsaron capacitaciones para que los maestros incorporaran metodologías participativas en lugar de clases expositivas rígidas. Y pues con esto pues tenemos la crítica equilibrada, que es la interpelación no en contra del docente como individuo, sino como en contra de la forma en que ejerce su labor. Pues esto va a implicar que la vocación y el ejemplo de vida del maestro son tan importantes como su conocimiento. Bueno, los estudiantes son sujetos activos de la educación y que su crítica te da la oportunidad para mejorar la práctica docente, pues es una situación aceptable. La interpelación es un llamado a la coherencia, a la escucha y a la construcción de metodologías vivas que respondan a sus necesidades reales. Bueno, entonces vemos que pues prácticamente la educación auténtica se construye con el diálogo, donde el docente no solo enseña, sino que escucha, comprende y transforma su práctica también en respuestas a las voces de los estudiantes. El precio de la infelicidad educativa. El precio de la infelicidad educativa. Bueno, aquí las consecuencias de un sistema escolar centrado únicamente en la mente racional e instrumental, dejando a un lado la formación integral del ser humano, según Ramón Gallegos y Claudio Naranja en 2012, pues esta visión reduccionista genera pérdida de sentido de la vida, depresión frustrante e infelicidad, además de los fenómenos con la neurosis y la incapacidad de funcionar plenamente en el trabajo y la vida cotidiana. Si la educación es reducida a lo racional e instrumental, se va a privilegiar el conocimiento técnico y la productividad, olvidando la dimensión emocional, espiritual y ética. Por ejemplo, si en sistemas educativos altamente competitivos, como el japonés, se han documentado altos índices de estrés y depresión en adolescentes vinculados a la presión por el rendimiento académico. Si hablamos de pérdida de sentido y frustración, cuando la educación no conecta con la vida, los estudiantes pueden sentir vacío existencial. Por ejemplo, en México, estudios sobre abandono escolar muestran que muchos jóvenes dejan de la escuela porque no encuentran relevancia en lo que aprenden, ya sea para su vida cotidiana o laboral. Bueno, todo esto pues va a ocasionar las neurosis y enfermedades psicosomáticas. La presión por cumplir estándares académicos puede derivar en ansiedad, insomnio y problemas de salud. Un ejemplo real sería que, por ejemplo, en las universidades latinoamericanas se han reportado casos de estudiantes con crisis de ansiedad durante periodos de evaluación, reflejando el impacto psicosocial del modelo educativo. Bueno, antieconomía de la felicidad. Naranjo advierte que si se calculara el costo social y económico de la infelicidad generada por la educación actual, se vería que un sistema es poco sostenible. La baja productividad laboral y el aumento de problemas de salud mental en jóvenes trabajadores son consecuencias directas de una educación que no fomenta bienestar integral. Gallegos decía, a pesar de que hay escuela, no hay educación. Los hijos perderán el sentido de la vida, se deprimirán, frustrarán y serán infelices. Morín decía, la educación debe enseñar la condición humana en su complejidad, integrando las dimensiones biológicas, sociales, culturales y espirituales. Una educación que ignora la integridad del ser humano, pues va a producir infelicidad y vacío existencial. Pues el reto que nos queda es construir un modelo que atienda cuerpo, mente, emociones y espíritu, formando personas capaces de vivir con sentido bienestar y compromiso social. Pues esta crítica nos invita a repensar la educación como un proceso holístico y sobre todo humanista. El educador como un espejo del saber ser. Plantea que si en fin de la educación es el desarrollo integral del ser humano, entonces el docente debe encarnar en su vida cotidiana las dimensiones humanas y los niveles de conciencia que busca transmitir. En otras palabras,
El maestro no solo enseña con palabras, sino con su estilo de vida, sus valores y su coherencia personal. Hablar de estilos de vida saludable, pues el docente debe de dar testimonio de hábitos positivos sobre alimentación equilibrada, actividad física y actitud optimista. Un profesor que organiza caminatas escolares o promueve desayunos saludables en la comunidad escolar va a mostrar que la salud es parte de la educación integral. Sobre valores y sentimientos, amor, paz interior, tolerancia y felicidad deben ser prácticas vividas no solo como conceptos enseñados. Si un maestro que resuelve conflictos en el aula con diálogo y respeto, transmitiendo tolerancia y ecuanimidad a sus estudiantes. Y sobre la coherencia de vida, el educador debe ser un espejo personal, familiar, comunal y planetario, mostrando congruencia entre lo que dice y lo que hace. Por ejemplo, un docente que participa en proyectos ambientales locales como campañas de reciclaje y al mismo tiempo enseña en clase la importancia del cuidado del planeta. El educador es un espejo del saber ser. Su vida cotidiana, sus valores y su coherencia son el verdadero mensaje que llega a los estudiantes. La educación integral solo es posible si el maestro encarna aquello que busca formar a los demás. La educación comienza por vivirse. Transmite un mensaje central sobre la verdadera educación. No se limita solo en llenar la mente de información académica, como mencionamos anteriormente, sino que debe transformar la conciencia a través del ejemplo y la coherencia de vida del educador. Transformar la propia conciencia, pues antes de exigir cambios en los estudiantes, el docente debe trabajar en su interioridad, cultivando valores y actitudes que luego se reflejen en la práctica. Un maestro que promueve la empatía en clase, pero que además practica la escucha activa en su vida personal, mostrará la congruencia entre lo que enseña y lo que vive. Practicar la pedagogía del ejemplo. La coherencia entre el discurso y la vida personal, familiar y profesional es la base de la credibilidad educativa. Un docente que habla de respeto ambiental y al mismo tiempo participe en campañas de reciclaje en su comunidad, pues va a convertir el modelo vivo en sus estudiantes. Y educar para la felicidad y el sentido. La educación debe enamorar de la vida, no limitarse a prepararse para exámenes. Por ejemplo, proyectos escolares que integran arte, deporte y reflexión espiritual, donde los estudiantes descubren talentos y valores que le dan sentido y alegría más allá de las calificaciones. Bueno, educar es vivir lo que se enseña. El maestro es el fuego que ilumina desde su interioridad. Su ejemplo es la fuerza transformadora que genera cambios profundos en la conciencia de los estudiantes. La educación auténtica comienza en el ser del educador, quien debe encarnar los valores que busca transmitir para la escuela y que sea un espacio de felicidad, sentido y sobre todo de transformación. Bueno, y a todo esto, ¿cuándo inicia y termina la educación? Bueno, pues nos invita a una reflexión filosófica y antropológica sobre la educación, de cómo el proceso vital, inspirada en pensadores como Javier Zubiri y Julián Marías, plantean que la educación no se reduce a la escolaridad formal, sino que acompaña al ser humano a lo largo de toda su existencia. La educación como un proceso permanente, pues no comienza únicamente en la infancia ni termina al concluir la universidad. Se inicia desde la primera interacción humana y se prolonga hasta la vejez. Por ejemplo, un niño aprende valores de su vida antes de entrar a la escuela y un adulto mayor sigue educándose al participar en actividades comunitarias o culturales. Personalización del ser humano. Zubiri y María sostienen que la educación es un proceso de personalización, formar la conciencia, la libertad y la capacidad de convivir. Por ejemplo, si un joven que además de adquirir conocimientos técnicos, desarrolla sentido crítico y compromiso social en los proyectos comunitarios, tendrá un valor significativo. Y podemos decir pues que la educación va más allá de lo académico.
La educación no se limita a transmitir información, sino que busca dar sentido a la vida y orientar a la existencia. Por ejemplo, programas de educación no formal, como talleres artísticos o de espiritualidad que nos ayudan a las personas a encontrar el propósito y bienestar. La persona, un ser en construcción. Pues acá nos invita a reflexionar sobre la condición humana como un proceso dinámico y no acabado. La idea central es que el ser humano no está dado de una vez por todas, sino que va formando y conquistando su ser persona a lo largo de la existencia. Personalidad se refiere al carácter estructural y ontológico de la persona, lo que somos por naturaleza, aquello que nos constituye como seres humanos desde el inicio. Por ejemplo, todo ser humano nace con dignidad y potencial independientemente de su contexto social y cultural. Personalidad es el modo de ser que se adquiere con el actuar humano a lo largo de la vida y se construye mediante experiencias, decisiones y aprendizajes. Por ejemplo, dos hermanos con la misma personalidad pueden desarrollar personalidades distintas. Uno puede ser más extrovertido y otro más reflexivo, según la vivencia de sus elecciones. La metáfora del crecimiento, la lámina, pues también nos está diciendo que la imagen de una planta que brota de la tierra para simbolizar que la persona se va construyendo y desarrollando en la interacción de su entorno. Por ejemplo, un estudiante que gracias a la influencia positiva de sus maestros y comunidad desarrolla valores de solidaridad y compromiso social. Javier Zubiri, en 1986, decía que la persona es la realidad sustantiva que se actualiza en su ser mediante actos y decisiones. Bueno, la educación pues tiene una misión de acompañar este proceso de construcción personal. El docente no solo transmite conocimientos, sino que ayuda al estudiante a conquistar su ser, su persona, orientando su personalidad hacia la plenitud y el sentido de su vida. El ser humano es un proyecto en constante construcción, donde la personalidad marca la base y la personalidad se va moldeando con cada experiencia de decisión. Javier Zubiri, la exigencia de realizarse, nos invita a pensar que la educación desde una perspectiva filosófica y existencial, pues para Zubiri el ser humano no está acabado, sino que se encuentra arrojado entre las cosas y obligado a elegir en cada elección, y si se elige a sí mismo construyendo su propio ser. Si hablamos de la nibilidad ontológica, el ser humano no es nada sin las cosas, necesita interactuar con el mundo para hacerse. Por ejemplo, un estudiante que al enfrentarse a problemas reales de su comunidad desarrolla habilidades y valores que lo constituyen como una persona. El constitutivo, vivir es vivir las cosas de los demás y consigo mismo. La relación es esencial, no accesoria. Por ejemplo, un joven que aprende en la escuela, pero también en la convivencia de su familia y en la interacción de la naturaleza, integrando múltiples dimensiones de su ser. Y por último, la educación como acompañamiento. La educación es la fuerza que impulsa al ser humano a realizarse, ayudándole a hacerse a sí mismo. Por ejemplo, un maestro que no solo permite conocimientos, sino que acompaña a sus estudiantes en la construcción de proyectos de vida orientándose hacia la autonomía y la responsabilidad. Bueno, y cerramos con Julián Marías, que habla sobre la persona inagotable. Pues nos ofrece una visión filosófica de la educación como un proceso continuo y abierto. Para María, las personas no es algo cerrado ni definitivo, sino una realidad capaz de ser más, siempre en construcción y orientada hacia el futuro. Bueno, las personas como una realidad abierta, mientras las cosas son lo que son, la persona siempre puede ser más. Esto significa que el ser humano está en constante posibilidad de crecimiento y transformación. Por ejemplo, un estudiante que además de aprender matemáticas, descubre su vocación artística y desarrolla nuevas dimensiones de su ser. La vida como tarea por hacer. La existencia humana no está dada hecha ni se realiza a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, un adulto que decide estudiar una carrera universitaria
después de 2 años de trabajo, mostrando que su educación nunca se agota. Y la educación como un proceso de por vida. La educación comienza al nacer y no tiene fin, porque la persona es inagotable en su capacidad de aprender y crecer. Por ejemplo, hay programas de educación para adultos mayores en México donde se fomenta la lectura, la escritura y la participación cultural, demostrando que la formación integral es permanente. Marías decía, la persona es algo que va más allá. Ser persona es poder ser más. Morín decía también que la educación debe enseñar la condición humana de su complejidad, reconociendo que siempre está abierta a nuevas posibilidades. Bueno, la educación no tiene un inicio ni un cierre definitivo, es un acompañamiento continuo en la tarea de hacerse persona. El docente en ese sentido no solo transmite conocimiento, sino que guía y acompaña a los estudiantes en su proceso de realización personal. Las personas, en su inagotable y siempre abierta al futuro, y que la educación debe responder a esta condición, va acompañando al ser humano en todas sus etapas de su vida. Pues bien, queridas y queridos colegas del doctorado en educación de la Universidad del Sureste, pues hemos llegado al final de la tercera sesión en la que reflexionamos sobre las preguntas esenciales: ¿a quién se educa y cuándo inicia y termina la educación? Hoy confirmamos que la educación no se limita a un grupo específico ni a una etapa determinada. Se educa a personas en toda diversidad y se acompaña a su desarrollo a lo largo de toda su vida. La intervención educativa, entonces, es un acto de compromiso ético y social que busca transformar realidades desde la inclusión, la equidad y la conciencia crítica. Como nos recuerda Julián Marías en 1996, la persona es algo que va más allá. Ser persona es poder ser más. Esta idea nos invita a comprender que la educación es un proceso inagotable, siempre abierto al futuro, y que nuestra tarea como educadores es acompañar este camino con vocación y coherencia. Bueno, que este cierre sea también una apertura, la oportunidad de llevar a la reflexión hacia nuestras prácticas y que la educación que nosotros estamos comenzando se proyecte en cada estudiante, en cada aula y en cada espacio social que tocamos. Con gratitud por la participación y con entusiasmo por lo que vendrá, les deseo que esta sesión deje huellas de reflexión y compromiso. Nos despedimos con la certeza de que educar es vivir y transformar siempre en compañía de los demás. Les dejaremos aquí nuestra sesión del día de hoy, esperando que se encuentren muy bien y pues nos vemos la próxima semana. Les deseo también mucho éxito en su evaluación. Hasta luego.